Que el Señor les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Como Dios nos ha permitido comenzar un nuevo año en paz, en su misericordia, y debemos de ser agradecidos con Él, amén. Debemos de darle siempre gracias al Señor por cada acto de misericordia, de amor que Él tiene para con nosotros, amén. Muchas personas pues no les ha sucedido igual que a nosotros. Muchos han partido, muchos no se encuentran con el bienestar que usted goza hoy, amén. Pero la misericordia de Dios está para que le busquemos, para que le amemos, para que nos acerquemos cada día a Él, amén. Y una de las formas para acercarnos a Dios, al Señor, es a través de la oración. La oración es una forma o un instrumento de misericordia, de bondad que Dios nos da para acercarnos a Él, amén. Es un arma poderosa, un arma de guerra también, es un arma donde nosotros podemos destruir, atacar, dañar toda la obra de Satanás en nuestras vidas. Y también es la forma en la cual Dios estableció, junto con la santidad, de acercarnos a Él. Amén. Quiero invitarle en Evangelio de Lucas capítulo 11. La prédica de hoy se llama Enséñanos a orar. Amén. ¿Cuántos saben orar? ¿Sabe que pueden pasar muchos años en el Evangelio y no se aprende a orar? No se aprende a ejercer la oración de acuerdo como Dios lo establece, amén. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo el Señor: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un Padre en los cielos, que gobierna todo el universo, todas las cosas? Entonces dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Será cierto eso? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos narra la palabra que la costumbre del Señor, como todo judío, era la oración. Era ir, apartarse y orar. Y la oración nos enseña la Biblia que debe de ser uno de los grandes deberes de todo hombre, de toda mujer que dice amar a Dios. Cuando uno mira este evangelio, pues nos muestra a Jesús orando en su bautizo. Cuando uno lo mira en Lucas capítulo 3, 21, si usted quiere apuntar los versículos. También se nos habla acerca de que Él se retiraba a orar, como en el versículo o en el capítulo 5, 16 de Lucas, amén. Y dice que Él se retiraba a lugares solitarios, amén. En Lucas 3:21 el bautizo, en Lucas 5:16 se retiraba a lugares solitarios y pasaba muchas veces las noches orando. Y eso aparece o nos narra también en Lucas capítulo 6:12. También subía al monte a orar en el 9:28, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Lucas es el evangelio que más nos menciona acerca de las oraciones del Señor. Pero nos dice algo, nos dice que Él, estando orando en cierto lugar, vino uno de sus discípulos, pero sucedió algo: esperó que Él terminara. Esperó que Él terminara la oración, o sea, era un hombre, aquel discípulo, que le daba gran importancia a la oración. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado que usted quiere orar y está orando cuando
vea que llegó doña fulana, que llegó el vecino, que lo interrumpen de alguna manera, ¿cierto? Pero aquí no, dice la palabra de Dios que este discípulo esperó que terminara la oración para pedirle que les enseñara a orar. Y lo importante de nosotros como hijos de Dios, el aprender a orar. Este discípulo, un discípulo respetuoso, era uno que comprendía eso, el valor de la oración, sin importar que en ese momento la oración no estuviese en su boca, sino en la boca del Señor. Había alguien orando, había alguien clamando, había alguien intercediendo por muchas razones, por las razones que fuesen. Él respetó el que alguien estuviese orando al Señor. Y la petición que este discípulo el discípulo les dice, cuando uno lo mira en otras versiones, es: enséñanos el orden de la oración. ¿Cuál es el orden de la oración? Los judíos estaban acostumbrados, aún hoy, a los rezos. Recitan oraciones de los patriarcas, como de Abraham, como de Sara. Esas oraciones están plasmadas en muchos libros y es costumbre de los judíos recitar, repetir esas oraciones. Era costumbre, y aún hoy, de orar en la mañana, de orar al mediodía y de orar en la tarde, aún en la medianoche. Comprenden y entienden la importancia de la oración, amén. Y estos rezos, como ellos los llaman, los judíos o los que practican el judaísmo, fueron pasando de esa manera, de padres a hijos, de Abraham a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y fueron pasando de esa manera hasta hoy. Sí, uno encuentra en libros históricos los rezos de Sara, la esposa de Abraham. En la Biblia encontramos las oraciones. Cuando hablo de los rezos, es repetición, ¿no? O sea, cuando yo tomo algo que otro ha dicho, ya se vuelve un rezo, una repetición de algo que alguien dijo. Y uno mira en el libro de Génesis la oración también de Abraham, Génesis 19:27. Y hay oraciones que ellos hacían que se llama la oración del amanecer, Saharit en el hebreo, que es amanecer. En Lucas 1:10 encontramos también esa clase de oración cuando Zacarías está dentro del templo y está orando, está sirviendo al Señor, porque le corresponde el tiempo del servicio, amén. Le correspondió a Zacarías el servicio en el templo, y dice que estando adentro del templo, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, amén. Estaba en oración delante de Dios aquel sacerdote Zacarías, amén. Entonces dice, también encontraba que está la oración de la tarde, que tiene su nombre en hebreo, y eso lo vemos en el libro de Hechos 3, verso 1, donde dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, amén. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿a qué horas murió? Pero bíblicamente, sí, era la misma hora, ¿cierto? La hora novena. O sea, cuando Él estaba siendo crucificado, también era la hora de la oración, amén. Entonces, son muchos ejemplos los que encontramos en la palabra acerca de la oración. Cuando uno mira el tema de la oración, es un tema muy, pero muy extenso, es demasiado extenso. No puede uno predicarlo en 10 horas, porque hay muchísimo por tomar, hay mucho por aprender. Está la oración de Ana, ¿cierto? Cuando ella clamó a Dios porque no podía tener un hijo. Hay oraciones como en el caso de Jeremías, que el Señor le decía a Jeremías: ya no ores por este pueblo. O sea, son muchos ejemplos acerca de la oración. Hay oraciones acerca de la guerra espiritual, los consejos que nos habla Pablo acerca de la lucha espiritual que tenemos cada día contra las potestades de las tinieblas.
Hay oraciones acerca de la sanidad. Hay consecuencias también de oraciones que no son correspondidas. El Señor nos dice que hay oraciones que tienen estorbo. Amén. O sea, es una infinidad de enseñanzas que nos hablan las Escrituras acerca de la oración. No puede uno resumirlo en tan poco tiempo. Entonces, la palabra de Dios nos habla esto. Nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Amén. O sea, el Señor estaba orando. En Lucas 2:8, yo tengo otra versión, una versión hebrea. Entonces nos dice, por ejemplo, acerca de los pastores que apacentaban las ovejas del rebaño. Y en Lucas 2:8, de pronto cuando lo lea usted no tiene lo mismo acá, pero cuando lo lea le abre mucho el panorama. Y dice, habían pastores, Lucas 2:8, habían pastores o apacentadores en la misma región que velaban y guardaban en sus enramadas. Era una fiesta, la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. Dice, guardaban en sus enramadas por turnos las vigilias de la noche sobre los rebaños, separados para el templo. Y he aquí se le presentó un ángel de Dios, y esplendor de Dios, o de Yahweh, de Dios, los rodeó y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no tengáis temor, porque he venido a darles un mensaje de gran gozo, que será para todo el pueblo de Israel. Amén. Estos pastores o estos apacentadores de oveja cuidaban las ovejas del templo. Estaban en la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, esperando cada año que el Mesías apareciera, pero estaban llenos de gozo. Mientras hacían sus trabajos de cuidar las ovejas del templo, también estaban orando. Amén. También estaban intercediendo para que viniese la salvación a Israel. Amén. Entonces estos estaban orando en sus enramadas en las vigilias de la noche. Son muchos ejemplos los que nos da la palabra acerca de la oración. Pero él comienza en Lucas capítulo 11 a decirles la manera en que se lleva el orden o cómo deben orar al Padre. No es un rezo, no es una repetición de palabras. Y él comienza a decirles, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Y es la manera en que nosotros debemos de acercarnos a Dios, de saber que nosotros tenemos un Padre celestial, tener la plenitud, la confianza de que nosotros, por la sangre de Cristo Jesús, tenemos un Padre amoroso para con nosotros, un Padre que nos escucha, un Padre que tú puedes clamar y Él te oye. Amén. Él está presto a oírnos. Y eso es lo que Él les muestra a ellos. No solamente eran repeticiones, las oraciones de los antepasados, sino que ellos también podían de su propio corazón traer al Señor peticiones, porque tienen un Padre celestial, un Padre que puede proveer para todas las cosas. Amén. Y es así como nosotros debemos de llegarnos como hijos a un Padre, no como lo hace mucha gente sin conocimiento de la palabra. Mi chuchito, ¿cierto? Que muchos irrespetuosamente hablan así. O mi pana, y fume marihuana. ¿Sí o no? Lo hablan de esa manera. O sea, no hay un respeto, una reverencia al Señor. Lo hacen de esa forma. O otros dicen, no, Él sabe, todos los, claro, Él lo sabe. El que no sabe es aquel que sigue en su mal comportamiento, que ese Padre o ese Dios lo está observando. Amén. Entonces, si bien es cierto que Él manifestó su amor dando a su Hijo para ser maltratado por nosotros, ese es el amor de Dios, que Dios nos dio a su Hijo para que le humilláramos. Por causa de nosotros fue humillado. Y dice la palabra en primera carta de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos
de Dios. Amén. Mirad, observad, prestad atención de qué manera fue que nos amó a nosotros. Esta es la manera en que Él te amó a ti, que dio lo que más amaba o lo que más ama, a su Hijo, para ser maldecido, para ser maltratado, como dice el libro de Isaías, para ser golpeado, escupido, ¿cierto? Desechado, para desfigurar su rostro hasta el punto que ya no se encontrara hermosura en él, como dice el libro de Isaías, y ser asesinado por los hombres. De esa manera nos amó a nosotros, para que Él abriera el camino, el retorno de nosotros a ese Padre Celestial. Entonces, si bien es cierto que Él nos ama y nos amó de esa manera, también es cierto que en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos aclara que no todas las personas son hijas de Dios. Amén. No toda persona es hija de Dios, aunque Jesús sí murió por la humanidad. Amén. Y en Juan capítulo 8, les dice en el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Juan 8, 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, el ejemplo, porque Abraham obedeció al Padre. Amén. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué le decían eso? Porque ellos pensaban que Jesús era hijo de fornicación, ¿se acuerdan? Y este no es sí, nosotros conocemos a su mamá, a su papá, a sus hermanos, ¿se acuerdan? Y hablaba también acerca de que llegaron a pensar de que pues José no tenía nada que ver con el embarazo de María, y eso es cierto, fue dado por el fuego, por el poder del Espíritu de Dios. Entonces dice, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora mira lo que le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que no todas las personas son hijas de Dios. No, solamente ¿quiénes? Los que aceptan y obedecen la palabra del Señor. ¿Se acuerda que Jesús estaba con sus discípulos y le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera? Y él, volteándose, señaló a sus discípulos y contestó, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, conocen las Escrituras y hacen obedientemente lo que Dios nos dice que hagamos. Amén. Entonces el Señor le dice en Lucas capítulo 11, volviendo a Lucas 11, nos muestra a ese Padre que tenemos y les muestra a esos discípulos que tienen un Padre celestial, que tienen un Padre que está pendiente de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Pero luego el Señor les dice, Padre que estás en los cielos, o sea, que gobierna desde los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa palabra santificado es en el hebreo kadosh, que quiere decir apartado. ¿Pero de qué? De toda contaminación de idolatría, apartado de todo lo que daña, lo que contamina. Cuando Dios llamaba a un hombre como Sansón o a un hombre como a Juan el Bautista, Dios le decía a sus padres cómo debía de ser ese hombre, cómo debía de comportarse ese hombre. Y les decía, no beberá vino ni sidra, ¿cierto? Y entre muchas otras recomendaciones. O sea, debía de ser un hombre kadosh, un hombre santo, buscando siempre la santidad. Amén. Para el uso y un propósito especial. Para eso Dios quiere santidad, para poder usar a esa persona
con un propósito, con un llamado, con un propósito especial. Ahora, y si esta oración que Jesús enseña le dice el hombre, santificado sea tu nombre, quiere decir que nosotros debemos ser como santos. Esa oración que el Señor está dando allí no es solamente una mera oración, como cuando usted o alguien o un cura le dice: Padre, ¿cómo le parece que me robé la escoba del vecino? Así, ve y arrepiente. Reza 7 Padre Nuestros, ¿sí o no? Y él va y reza los 7 Padre Nuestros y todavía tiene la culpa. Todavía no ha podido quitarse esa culpa, porque eso no quita nada. Pero el Señor nos está enseñando el orden de la oración y todo lo que con ello trae. Nos está hablando de que tenemos un Padre que está en los cielos, que creó todas las cosas y que los problemas grandes que nosotros podamos o creamos tener, Él tiene el control y la solución a cada situación. Amén. Pero también nos está diciendo que Él es santo, santificado sea tu nombre. La carta de Pedro, primera carta de Pedro, nos dice en el verso 1:5: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Primera de Pedro 1:15: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Amén. Si santo es apartado de toda idolatría, ¿cómo puede decir alguien, o a veces cometemos como que no nos fijamos, cómo puede decir un creyente que es santo cuando en su corazón ama más las cosas del mundo? ¿Se acuerdan cuando ganó el América? ¿Sí o no? Ustedes saben qué es el América, ¿cierto? Usted sabe que ahí el corazón de más de un creyente estaba puesto. Estaba feliz y dichoso. Por ahí se están delatando. ¿Estaban dichosos? ¿Sabe que yo era idólatra de ese equipo hace muchos años? Pero cuando era bueno, no ahora. Cuando el técnico era Ochoa Uribe, ¿cierto? Creo que era así, ¿no? Que quedaba subcampeón de la Copa Libertadores. ¿Sí o no, hermano Cristian? Que estaba Bataglia. Pero mi idolatría llegaba hasta el punto de poner afiches, el poner cuánta cosa encontraba del América. Y un día entendí que había que sacar esa idolatría del corazón y la saqué, la retiré, porque es idolatría. Otros tal vez no sea el América, para otros es el Cali, ¿cierto? Entonces, dice la palabra de Dios que si Él es santo, nosotros debemos de guardar ¿qué? La santidad. Y la santidad es apartarnos de toda idolatría, porque Él es apartado de toda cosa sucia, de toda inmundicia. Amén. Si amara más a Dios que a la América, esos 90 minutos los hubiera usado para la oración, a orar durante esos 90 minutos. Pero no: Padre, no permitas que pierda la América, porque muchos estaban ahí. Padre, ayuda a la América. Padre Santo, uy, no, Dios mío. Eso no nos habla las Escrituras. Dios sí nos permite disfrutar de muchas cosas, ¿cierto? Nos dice que nosotros tenemos la inteligencia, la capacidad de elegir de acuerdo a la palabra lo bueno y lo malo. Todo nos lo es permitido, pero nosotros decidimos con qué cosas agradamos a Dios. Amén. Entonces, los que oraron esos 90 minutos solo oraban por el América, por los guantes del arquero, para que no le metieran goles, por muchas razones. Amén. Si santidad es apartado de toda idolatría, y de pronto aquí chocaremos con algunos pensamientos. ¿Cuántos creyentes no tomaron las fiestas pasadas, las dicembrinas, como un motivo más de felicidad? Aquella Navidad que ya pasó, ¿sí o no? Pasó, terminó el 31, y ¿cómo se sentían antes de ayer? ¿Cómo? Felices porque se acabó la Navidad, ¿cierto? Ay, qué pesar. ¿Cierto que son fiestas del mundo? Esas son las fiestas del mundo. Producen gozo momentáneo, pero el gozo del Señor permanece en las pruebas, en las dificultades, en los momentos más críticos. Es allí donde verdaderamente se sabe que está el gozo del Señor. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla de muchas cosas precisamente sobre la idolatría. Hablándonos, por ejemplo, en Jeremías 10:3, nos dice la palabra que no sigamos las costumbres de los pueblos. Dice el verso 1: oíd la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo que Dios escogió.
Amén. Usted viene a ser, por la sangre de Cristo Jesús, Israel también. Entonces, nos unió a ese pueblo a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, no son permanentes. Las alegrías no son permanentes. Y luego dice: porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y luego habla del Señor: no hay semejante a ti. Este era un hombre que sabía guardar la santidad. Que la santidad no es poner sus manitos juntas y estar rece, que rece, que rece, que rece. Eso no es santidad. Es sencillamente obedecer lo que Dios establece. Eso es santidad. Porque usted tiene que ir a laborar, porque usted tiene que ir a estudiar, porque usted tiene que hacer muchas cosas. Pero lo que está hablando, como lo decía la primera carta de Pedro, es aquella persona que se guarda aún en sus labores, en lo que tiene que hacer, en sus oficios. Ahí también se guarda, o sea, guardarse en toda la manera de vivir. Amén. Entonces el Señor dice a su pueblo: sálgase de ahí, saque su corazón de ahí, de toda esa idolatría. ¿Sabe que la idolatría, dice uno de los salmos, que trae ruina, que trae escasez? Ruina es que va a prender la licuadora y no funciona. Prendió el televisor y sonó como un radio. Que la cama tiene una pata de madera y la otra de ladrillo. Ruina, eso se llama ruina. Y Dios no quiere eso para nosotros. Amén. Nos dice la palabra en Malaquías capítulo 1. Malaquías 1. Dice: el hijo honra al padre. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Amén. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Apocalipsis 1:6 nos dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué es eso? Es el gobierno de Dios. Es la forma en que Dios va a gobernar, con reyes y sacerdotes. Ese es el gobierno de Dios. Nosotros estamos metidos en un gobierno. Estamos aprendiendo sobre ese gobierno. Y ese es el gobierno de Dios. Que nos despojemos de toda idolatría. Que entendamos que tenemos un Padre que está en los cielos. Que usted no necesita sino gozarse en Él. Y Él suple toda la necesidad. Amén. Él suplirá todas las necesidades. No solamente las físicas, sino de salvación para nuestros hijos, para nuestros esposos, esposas, para toda la familia. Amén. Entonces, en Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Él, para Dios. Usted es un sacerdote para Dios. ¿Para Dios qué? Para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Solamente a Él. Amén. Solamente a Él. Nosotros los creyentes o los hijos de Dios, o yo lo pensaba alguna vez, que uno se tomaba la autoridad de creer que no era un idólatra, porque no tenía una imagen, una virgen o un Cristo crucificado. Pero fíjese que hay ídolos en la vida de los creyentes, como lo es una celebración como la pasada, donde pones toda su confianza, su alegría o su esperanza o su gozo en eso. Y espera cada día de ese mes para sentir alegría, para sentir gozo, para poder compartir con la familia. Yo le hago una pregunta: ¿usted necesita de esos días, del 24 y del 31, para compartir con su familia? No. ¿Sí o no que no? Usted no necesita de esos días. Que en esos días y para esos días lo único que venden es pavo. Eso no se venden en otra fecha. ¿Sí o no? Y los embutidos la carne de cerdo en forma de pavo, ¿cierto? Eso es un pavo, eso es un cerdo, eso es pura carne de cerdo. Eso no piense que eso es pavo, eso quite eso de la cabeza. Eso lo dice allí en los ingredientes, carne de cerdo. ¿Pero usted necesita de esos días? No, pues es más, usted muchas veces comparte con su familia muchos otros días y la pasa bien, ¿sí o no? Entonces,
El Señor le habla al pueblo y le dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra como padre? Y exhorta a los sacerdotes. Pero el Señor también nos habla en Apocalipsis que nosotros somos sacerdotes, y las cartas de Pedro también nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, amén, escogido, un pueblo que Dios ha escogido para Él, para su gobierno, amén, para que le conozcamos. Entonces Dios nos habla para que le amemos más, para que entendamos que Él es el Padre por excelencia, el Padre que quiere siempre estar cerca de nosotros. Pero hay peligros que nos pueden apartar del Señor, y a esos peligros el Señor siempre nos está advirtiendo: cuídense, sálganse de ahí, pueblo mío. Y muchos no harán caso de eso, y es allí donde en Mateo capítulo 7, verso 22, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo se lo leo en la versión hebrea. No todo aquel que repite una y otra vez diciéndome, llamándome Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en la Biblia hebrea dice: no todo el que repite diciendo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que toma la decisión de hacer cada día la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Apréndaselo. Sino aquel que toma la decisión cada día, porque cada día es una lucha. Cada día usted está luchando para agradar a Dios. Cada día usted tiene tentaciones para ser apartado de Dios, ¿cierto? Entonces dice que aquel hombre que puede entrar al reino de los cielos es el que ha tomado la decisión de hacer cada día la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, lo sigo leyendo en la versión hebrea, muchos que conocieron mis palabras y recibieron mis enseñanzas me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros y señales. Y entonces les declararé: nunca tuviste una relación íntima conmigo. Pero esta relación íntima conmigo es permanente, permanente, permanente. Apartaos de mí, transgresores de mis mandamientos. ¿Qué sentimiento le llegó a muchos creyentes en este diciembre que pasó? ¿Qué colocaron en las cabezas de los hijos, en las cabezas de los nietos? El gorrito de... Usted sabe que el Papá Noel, esa imagen que tenemos de Papá Noel, ese hombre rojo, con su sombrerito, todo bonito, que usted lo compra y le pone su nombrecito. Eso lo inventó fue Coca-Cola, o sea, lo transformó Coca-Cola. Pero en realidad es un dios nórdico, de las partes frías. Creo que es de hacia América, ¿no? Asia. Lo que en las películas nosotros lo vemos como, creo que es el padre de Thor en la película de Thor, ¿no? En las películas de Marvel. ¿Sí o no? Y ese gorrito con su bolita aquí es para tapar el ojo, porque él no tiene un ojo, es tuerto. Entonces con ese gorrito aquí queda y el cristianismo toma y adopta cosas que pertenecen no al reino de los cielos, sino a este mundo. Pero cuando nosotros tomamos un niño, hijos nuestros, un nieto, un pequeño, y les vamos colocando estas cosas, ¿él en quién va colocando su confianza? Escúchenme. ¿En quién va colocando su confianza? ¿En el Señor Dios Todopoderoso o en Papá Noel? ¿En quién lo pone? En ese que no existe. ¿Sí ves? Entonces Dios quiere que nos salgamos de allí, que saquemos nuestro corazón de ahí. Lo que le dice al pueblo en Apocalipsis: salid de esa Babilonia, pueblo mío. O sea, nosotros no estamos allá en Babilonia, nosotros no estamos en Roma, pero el corazón muchas veces está puesto en esa clase de desviaciones espirituales. Y Dios quiere que nos salgamos de allí. Entonces la palabra es dura, y entonces les declararé: nunca tuviste una relación. O sea, sí la hemos tenido una relación con Dios, ¿sí o no? Pero está hablando de sacar toda idolatría, todo lo que se opone verdaderamente a la adoración al Señor. Amén. Entonces muchos
lo hacen así. Por eso les decía, muchos, la alegría de muchos creyentes. Ay, gloria a Dios, ganó el América. Cristiano, escribían en el WhatsApp, en el estado: hoy te doy gloria a ti, Padre Celestial, porque nos regalaste la alegría de la 15ª estrella. Gloria a ti, Padre, porque nos ayudaste a ser nuevamente campeones. ¿En qué glorifica eso al Señor? Imagínense al Señor Jesús. Bueno, ¿cómo quedó el partido de los celotes con los fariseos? No, 3-1 perdió. Si ves, Padre, tú hubieras puesto tu mano ahí, los fariseos no hubieran perdido. ¿Y el otro partido cómo fue? No, pues hasta donde yo sé, los saduceos le iban ganando a los sacerdotes 4-0. Eso para el que entiende, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener nuestro corazón puesto ahí? ¿Hasta cuándo? Y el Señor quiere que saquemos eso. Yo lo hablo con autoridad porque yo era un idólatra de ese equipo. Y era un equipazo. Eso ahora no. Bueno, de pronto, como estamos en este tiempo donde ya viene el gobierno del anticristo, yo hasta les podría decir que se puede ganar la Copa Libertadores, porque ya tiene quien le ayude. Ya el gobierno del anticristo, el espíritu ahí cada vez, el espíritu del anticristo se manifiesta más. Les da un empujoncito y los pone de campeones. ¿Para qué? Para que la gente lo adore más. Así le pasó al técnico. Él hizo una promesa. ¿Cuál promesa? Si tú me das. Pero ¿para qué Satanás concede? ¿Para qué Dios le permite a Satanás esa clase de victorias? Para que lo adoren más, para que el corazón de los creyentes se desvíe del verdadero Padre que está en los cielos. Amén. El amor de un pastor es ese. No piensen que el amor de un pastor es el abracito, el besito. No, así no es el amor. El amor de un pastor es esto: traer los verdaderos pastos al pueblo, para que el pueblo se aparte, para que el pueblo no se pierda. El verdadero alimento no son abracitos, pero el verdadero pastor es este, como el Señor dice, hablando claramente. Pero Él traía una palabra que abría los ojos del rebaño que se estaba perdiendo. Amén. En esta oración del Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. La pregunta es: ¿y hacemos nosotros la voluntad del Padre, de Dios, que está en su palabra para nosotros? ¿Quién hace siempre la voluntad del Padre? Ninguno. Acuérdese que Dios examina el corazón. Ahora, mucha gente se pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos dice cuál es la voluntad de Él. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que nos santifiquemos más. Esa es la voluntad de Dios. Y esa santificación atrae las otras cosas, porque eso es agradar al Señor. Entonces, no se pregunte cuál es la voluntad de Dios, usted ya la sabe. Ya sabe qué es la santificación. Amén. Ahora, en el verso 3 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí se manifiesta la bondad de Dios sobre todo hombre. Esta enseñanza que Jesús da a sus discípulos es una oración de amor hacia el prójimo. Siempre está hablando: danos, ¿cierto? Como en una familia, Padre nuestro, ¿cierto? Y es la oración que nosotros debemos de hacer, no solamente por nosotros, sino también por nuestros hermanos en la fe, en Cristo Jesús, por nuestras familias, no solamente por nuestras familias, nuestros hijos, sino por aquellos que nos rodean. Esa es la oración que debemos de hacer. Esa oración también el Señor la amplió y nos dijo: orad por vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cosa dura, orar por los enemigos. Mateo 5:45. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. ¿Para qué? Para que seáis, o para que seamos, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, no el sol, sino que el sol es de Él. Por eso dice allí: su sol, sobre malos y buenos. O sea, mientras nosotros disfrutamos de la luz del sol para buscar de Dios, hay gente que disfruta esto para hacer maldades, ¿sí o no? Y que hace llover sobre justos
y sobre gente que son transgresores de la palabra de Dios. Y luego dice en Lucas capítulo 11, volviendo a la enseñanza de la oración: el pan de cada día dánoslo hoy. ¿Qué es el pan de cada día? ¿Qué refleja el pan de cada día? Dánoslo hoy. ¿Cuánto compra usted diario en pan? Bueno, en arepas o en carne. ¿Cuánto compra diario? ¿O cuánto compra mensual? El Señor está diciendo que todo eso que yo compro, dámelo hoy, abundancia, para que vea que Dios no es un Dios tacaño. Los tacaños somos quienes. Levanten la mano con gozo. Levanten la mano, mira. Siempre estamos pensando, ay, pero es que si doy, me quedo sin esto y no me puedo comprar las zapatillas y no me puedo comprar las medias y no me puedo... Porque así somos. ¿Sí o no? Amamos las cosas materiales. Pensamos que se nos acaba, cuando Dios es un Dios que siempre nos va proveyendo. A veces usted puede ir con dinero en el bolsillo, ¿cierto? Y usted pasó por un lugar, ay, huele a sancochito más rico. Eso sí es un sancocho bueno, ¿no? Ustedes saben qué es sancocho, ¿no? Bueno, un caldo, una sopa o esa bandeja paisa. Y no se la compra por guardar esos pesitos. Cuando Dios te dice, hombre, anda a comprar, disfrutar lo que yo te doy. Porque Dios le dice a uno así, anda a disfrutar que yo te doy después, no te preocupes por eso. Y no compra nada y cuando vuelve a mirar su cartera o su bolsillo, no tiene nada, no disfrutó nada. Por andar tacaña. Amén. Los tacaños digan gloria a Dios. Bueno, entonces Dios quiere que disfrutemos lo que tienes. Que lo sepamos disfrutar porque Él es un Dios que nos provee las cosas. No nos está hablando ni nos está diciendo de ser malos administradores. Debemos de ser buenos administradores, porque uno como conocedor o predicador de la palabra, a uno le critican mucho la parte del diezmo y la ofrenda. Y a uno le dicen, lo insultan por ahí por el WhatsApp, que se roba la plata, que se roba... Yo sé que es gente que nunca da nada, o sea, que no tiene nada que ver con el pueblo, o sea, que no son creyentes. ¿Sí? Entonces yo les escribo, ¿usted de qué se enoja si usted ni 10,000 pesos da para el cura que le predica o le lleva a la misa? Porque habla de que lo han robado cuando usted nunca da nada. Porque ellos piensan que yo diezmo, ofrendo y que me espero a ver cuándo me llega algo. Eso no, así no funciona. La ofrenda del diezmo, ¿para qué es? Para bendecir mi trabajo, lo que yo hago con las manos, el don que yo sé hacer. Allí traigo ¿qué? Bendición. Es ahí. El pan de cada día dámelo hoy. Eso es abundancia. El Padre siempre quiere darnos en abundancia el pan de cada día. Así quiere obrar Dios con nosotros que somos sus hijos. Pero hay algo. El Señor no solamente quiere darnos el pan físico, sino que dice la palabra de Dios que nos da también el pan que produce en nosotros vida eterna. Amén. Y eso está en Juan capítulo 6. Yo no digo San Juan porque yo no soy católico. Sí, eso déjeselo al católico o al cristiano que no entiende que San Juan, que San Mateo, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. En Juan capítulo 6, verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Que cada día nosotros debemos de tomar el pan de vida, que es su palabra. Y cuando tomamos su palabra, tomamos también su espíritu. Entre más usted lee la palabra a usted lo llena de paciencia y de paz. Usted va notando como que, ay, ya no contesté groseramente. Deje de leer la palabra, vea mucha televisión, ponga a sus hijos a ver televisión, todo lo que quieran y estar pegados del computador y verá cómo le contestan. No pida respeto, porque no se lo van a dar, porque están llenos ¿de qué? Del pan del mundo, del consejo del mundo. Pero si usted toma la palabra, si usted les habla a ellos, si usted los motiva a ellos a conocer la palabra de Dios, usted va viendo que en su casa hay una verdadera paz, un verdadero gozo. Ya su esposo le habla y usted no se enoja.
Usted como que entiende que Él no está enojado, o viceversa. Pero cuando la palabra de Dios está lejos del pueblo de Dios, hay tropiezos, hay discusiones, hay peleas. Está la puerta abierta para que Satanás obre con todo su poder. Amén. Ahora luego dice en Lucas 11:4, perdónanos nuestras transgresiones o nuestras deudas. O sea, siempre estamos en deuda con el Señor. Perdónanos como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Palabras gruesas son esas, son palabras duras. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros, pero ¿quiénes son nosotros? Los que entienden que deben de perdonar la ofensa. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Sí será cierto eso? Si usted analiza eso, usted está diciendo, perdóname a mí en la manera en que yo he perdonado la ofensa que me hicieron. Perdóname a mí de la manera en que yo perdono a ese que me robó tanto dinero. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que soy capaz de perdonar? O sea, estoy pidiendo misericordia en la misma manera en que yo he ejercido con el otro. ¿Será que sí? El Señor nos habla de perdonar. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? Le dijo el Señor a Pedro. Pedro le preguntó, Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar a aquel que me transgrede, a aquel que me ofende? Y el Señor le dijo, hasta 70 veces 7. O sea, hasta que seas perfecto. Eso quiere decir, 7 es perfección en la Biblia. Hasta que te perfecciones. ¿Eres tú perfecto? ¿Eres tú perfecta? Esa oración que ellos piden que se les enseñe, nos está exigiendo a nosotros ser como el Padre Celestial. Eso es lo que está haciendo. No solamente es un rezo, no son palabras en el aire, sino que esa oración nos está haciendo ver la manera en que Él actúa y la bendición que hay detrás de todo eso. Amén. Nadie puede pedir perdón sin antes haber reconocido su falta. Por eso David dice en el Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Qué nos recomienda también la palabra del Señor? Dice, nos dice en el verso 4, aparte del perdón, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa tentación no es aquella tentación carnal, de esto no está hablando. Lo que está diciendo más bien es, y no nos metas en pruebas tan duras que no seamos capaces de soportarla. Eso sí es lo que está diciendo. Porque la palabra de Dios dice en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, pero estas tentaciones son de la carne. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la oración de Lucas 11 no está diciendo líbrame de la tentación, no nos metas en tentación. Eso no es lo que dice en el hebreo. En el hebreo lo que da a entender es no nos metas en pruebas tan duras que no seamos capaces de soportarla. ¿Por qué? Porque Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahora dice el por qué, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, su corazón dañado, es atraído y seducido. Si a usted le gusta la señora que sale a la calle a barrer en chores, con su escobita delgadita, entonces el que es tentado, él va a madrugar a las 6 de la mañana, así no sea su costumbre, a mirar a la señora, porque es tentado de su propia concupiscencia. Y no se crean tan, porque si el que está barriendo es el señor de enfrente, también con sus pantaloneticas corticas, entonces la señora también se va a pegar una madrugadita para ver al señor de enfrente barriendo el andén de la calle. Entonces la tentación es para todos nosotros, ¿no? Lo que nos dice es que nos cuidemos de que las concupiscencias, o sea, el acecho que quiere hacer Satanás, nos dañe. Ahora, tal vez usted no caiga en tentaciones de esas, sino la falta de perdón, los odios, los rencores. Y la palabra de Dios dice que el que los guarda es como si asesinara al hermano, como si llevara una ofrenda a Dios
contaminada. Entonces dice, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, quedó embarazada o quedó embarazado de cosas malas, se le ocurrió algo malo, da a luz, o sea, lo ejecuta, lo hace, da a luz el pecado. ¿Dónde nace el adulterio? ¿Dónde nace la fornicación? ¿Dónde nacen los robos? Aquí, en la mente. O sea, lo ha concebido, está embarazado o embarazada, ¿cierto? Pero ¿cuándo es consumado? Cuando lo ejecuta. Y eso trae por consiguiente la muerte, dice ahí en Santiago capítulo 1, verso 15. ¿Qué nos aconseja la palabra? En Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin descansar. Pero aquí no habla de que estemos todo el día ore y ore y ore y ore y ore y ore. No, pero eso no se cansa. Orad sin cesar, o sea, sin descanso no es esa situación. O sea, es orad sin desanimarse por las circunstancias, sin importar las dificultades, sin importar las amenazas. A eso es lo que se refiere Primera de Tesalonicenses 5, 17. Y uno de los ejemplos más asombrosos de la oración en medio de la dificultad es este. Lucas 22, 44. Voy a leerlo desde el 39. Y saliendo, se fue como salía a orar, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sí ve que los ángeles no están para adorarlos, sino para servirlo a usted? Para eso son los ángeles. Pero usted tiene que activarlos con el poder de la palabra. ¿Se acuerda de Eliseo? Cuando estaba encerrado supuestamente con los sirios, y llegó Jesse y le dice, Padre, estamos rodeados. Y Eliseo ora y le dice al Padre que le abra los ojos a Jesse. Y Jesse pudo ver que ese ejército estaba rodeado de ángeles guerreros de parte del Señor. Pero si usted no activa a los ángeles con su palabra, no, que eso no es cierto. Yo lo practico porque está escrito en la palabra. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se acuerda que cuando vinieron a el Señor los soldados, Pedro lanzó a cortarle la cabeza a un siervo, pero no alcanzó, sino que el siervo le cortó la oreja? Él no iba por la oreja, él iba por la cabeza. Y el Señor le dice, oye, el que a espada hiere, a espada debe morir. ¿No sabéis que yo puedo hacer descender legiones de ángeles y quitarme toda esta gente de aquí? ¿Cierto que sí? O sea, usted tiene poder en la palabra, pero ¿usted lo hace? No, hágalo, comience a hacerlo, hágalo. Padre, activo ángeles guerreros al lado de mi esposo, de mi esposa que está viajando, en el nombre de Jesús. Padre, mira esos hombres que vienen a robarme. Yo les contaba lo que me pasó muchas veces. Padre, ato esas potestades, esos hombres fuertes en esos hombres. Desato tus ángeles guerreros al lado mío, Señor. ¿Y qué hacías? Llegaban las patrullas y se los arrestaban y se los llevaban con tremendos cuchillos. Entonces dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Verso 44. Y estando en agonía. ¿Quién? ¿Quién estaba en agonía? Bueno. ¿Qué hacía él? Llorar más. ¿Lloraba más, sí o no? ¿Dejaba de orar, sí o no? ¿Qué hacía él? Oraba más. Oraba más. Hasta el punto de ser intenso. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. Era como, no era sangre. Porque muchos teólogos y eso ponen a inventar que es que el sudor y que la ciencia, un poco de tonterías, hermano, bobadas. Porque cuando desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma, no está bajando una paloma, está bajando el Espíritu de Dios, pero Juan el Bautista ve que se parece a una paloma, pero no es una paloma. Entonces, ¿qué nos enseña la religión? Hay ese poco de palomas ahí en el templo, ahí en la iglesia. Ahí está el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lo que hay es una suciedad de... Aquí también, en ese muro, ahí arribita de esa ventana, pase usted por las noches, y eso hay un palomero ahí. Eso no quiere decir nada, hermano.
Entonces dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre, porque eran hombres de guerra, o sea, los celotes y estos podían ver cuando alguien era herido y al ser lastimado con una espada, cómo la sangre brotaba en abundancia. Está diciendo que su sudor caía a chorros, o sea, su agonía era muy grande. Lo otro es que la sangre tenía que ser derramada, ¿toda en dónde? En la cruz, para poder darnos vida. Amén. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ay, por Dios, o sea, el Señor era orando y clamando por su vida, por la situación, que el Señor lo fortaleciera, y estos tal vez al oírlo clamando de esa manera se entristecieron. Y hay gente que es así, hay gente que necesita ayuda en la oración y le cuentan el problema, y en vez de sí vamos a orar, se ponen a llorar también, cuando en vez de ser fortaleza, la palabra, ¿cierto? Sí, a uno le da sus sentimientos, pero hay que hacer lo contrario. Y mira lo que les dice el Señor: ¿por qué lloráis? ¿Les dice eso? Verso 46, ¿qué les dice? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y fue lo primero que cayeron, por la falta de oración. La oración es un arma poderosa que nosotros debemos de ejecutar todos los días, todos los días. Órele al Señor, clámele al Señor. Él tiene la respuesta para muchas situaciones. Para finalizar, en Lucas capítulo 11, dice la palabra, verso 9, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad, pero en el hebreo dice, buscad en el lugar correcto. Pedid, entonces dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad a la puerta correcta y se os abrirá. Porque todo aquel que pide de la manera correcta, recibe. ¿Se acuerdan que en Santiago nos habla de pedir de una manera correcta? No para satisfacción de placeres, sino porque hay una verdadera necesidad. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, pero aquí en el hebreo es al que llama insistentemente, con insistencia, se le abrirá. Amén. ¿Qué padre hay de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo transgresores de mi palabra, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el espíritu de poder y de obediencia a aquellos que se lo pidan. Ese es el Espíritu Santo, espíritu de poder y de obediencia para seguir la palabra del Señor. Y todas las cosas comienzan a venir. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Gracias por tus misericordias, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro socorro, Señor. En ti está todas las cosas, Señor. Tú gobiernas nuestras vidas, tú gobiernas todo nuestro ser, Señor. Que podamos ser amadores de tu palabra, que no seamos transgresores, sino obedientes a esa palabra de vida que tú nos das. Perdona, dígale al Señor, perdona mi idolatría, perdona el haber puesto otros ídolos por encima de ti, Señor. Hoy renuncio a toda idolatría que yo he traído a mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Levante sus manos, si puede hacerlo. Padre, que la bendición tuya, que el fuego de tu Espíritu, Señor, sea en tu pueblo. Que la Ruach HaKodesh, el fuego de tu presencia, Señor, los arrope con poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, destruye toda ruina, toda escasez, toda miseria. Padre, en el nombre de Jesús, ábreme puertas de bendición, de empleo. Padre, ábreme puertas, Señor, de prosperidad, no solamente material, sino del Espíritu, Señor. Dígale, Señor, coloca en mi vida, en mi alma, ese espíritu de oración, de clamor, de intercesión, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendigo a tu pueblo, llévalo con tu paz, con tu bien, con tu shalom, en el nombre de Jesús. Que la gloria tuya se manifieste en ellos. Amén y amén.
Padre, oramos por las ofrendas y por los diezmos, dándote gracias por toda bendición que tú das, Señor, a tu pueblo, Señor. Guarda sus trabajos, bendícelos, prospéralos en gran manera. Padre, que sean quebrantadas las cadenas de opresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, quiebra, destruye, Señor, toda ruina, Señor. Padre, destruye todo espíritu de pobreza en este pueblo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, para ti sea la gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El martes hay oración a las 7 de la noche, les invitamos, de 7 a 8. Amén. Dios les guarde. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré, y mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Quedamos despedidos. Señor les bendiga. Me ha sostenido. Aquí la mano.